recuerde que son los cupos limitados por el mes de septiembre. Mientras esto ocurre, usted disfrute en su casa a través de esta transmisión y que este tiempo pueda ser de mucha, pero de mucha bendición para cada uno de ustedes. De tal manera que quiero nuevamente recordarle a los hermanos y amigos que llegan a la sintonía a esta hora de la mañana, que puede usted compartir en sus muros con sus amigos, con sus contactos, con cada persona que tiene allí agregada, y transmitirle esta importante escuela que ha de bendecirle de forma muy, pero muy especial. Bien, mis hermanos, ya que usted tiene la Biblia en mano, vamos a entrar en el calor de la palabra. Y yo quiero invitarte allí en el libro de los Hechos. Vamos a colocar por acá. Ok. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice así la Escritura, Hechos, capítulo 8, versículo 1. Dice, hablando de Esteban: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Que Dios añada muchas bendiciones a nuestras vidas a través de su bendita y gloriosa palabra. Pues bien, mis amados hermanos, en esta mañana quiero recordarles que estamos predicando bajo una serie que hemos titulado El secreto de la santidad, y hoy vamos a continuar con la tercera parte. Esta tercera parte se titula Espíritus que atacan la santidad. Hoy es un segmento bien importante porque vamos a desenmascarar esos espíritus que están camuflados en la vida de muchas personas y que han estado engañando a muchas personas y que los llevan a un mal proceder delante de Dios, delante de la iglesia y delante de los hombres. Así que esté atento para que no pierda el hilo conductor de este mensaje y lo puedas entender y lo puedas disfrutar, y podamos realmente abrazar el concepto de santidad como Dios lo quiere, porque la santidad es un atributo divino de parte de Dios y que nosotros como iglesia debemos apasionarnos por ella. Así que, mis hermanos, entrando en Hechos capítulo 8, verso 1, ahí es la continuación del capítulo 6 y 7 de Hechos, donde Esteban está haciendo un discurso a todos los líderes religiosos de la época. Allí está Esteban predicándoles desde Génesis hasta Malaquías, y hace un recuento histórico de tal manera que los líderes de la época se llenaron tanto de ira que terminaron matando a Esteban, lo mataron apedreado. Y dice el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Significa que Saulo de Tarso estaba de acuerdo a que a Esteban lo hubiese matado. Y también dice la Escritura que en aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice la Escritura que todos estaban o fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y dice la Escritura, salvo los apóstoles, es decir, a ellos en esa oportunidad no los tocaron. Y dice el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, la azotaba, entrando casa por casa. Oye, qué tremendo trabajito tenía este hombre. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Óigase bien, el capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, oiga esto, y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. De tal manera que Saulo de Tarso tenía una encomienda, tenía una pasión, y era perseguir a la iglesia cristiana. Esa era la felicidad de Saulo de Tarso, tomar preso a los cristianos. Vean qué cosa tan tremenda. No tenía otra ocupación sino identificar quién era cristiano y no, y entonces comenzar a arrestarlo y a muchos matarlo. Esa era la condición de Saulo de Tarso. Y queremos hablar en el primer punto básicamente de este hombre, quién era Saulo de Tarso, para poder entender el contexto de este mensaje. Óigase bien, ¿quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso se describe a sí mismo de la siguiente manera en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Es decir, a Saulo nadie lo describe, ¿sí? Él quiere autodescribirse él mismo, hacer una pequeña autobiografía, obviamente, que él se conocía. Y en Filipenses, ya convertido, obviamente, comienza a explicar quién era él. En el capítulo 3, versos 5 y 6, Saulo de Tarso se presenta como circuncidado al octavo día, como buen judío, óigase bien, del linaje de Israel. Vamos a presentar la hoja de vida de Saulo de Tarso. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Dice: en cuanto a la ley, fariseo, es decir, hacía parte de la religión farisaica, hacía parte de los fariseos, hacía parte de la élite de los fariseos. Y en Filipenses 3:6 él se sigue describiendo, dice: en cuanto a celo, escucha esta palabra, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Oye, qué tremendo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él se autodeclara como irreprensible en la ley, en el comportamiento de la ley judaica, en cuanto al comportamiento de un fariseo que se respete. Y entonces en Hechos capítulo 22, versículo 3 al 5, Saulo de Tarso se sigue describiendo en su autobiografía y dice: yo de cierto soy judío, oiga eso, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Escuche eso, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso, escuche eso, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Versículo 4, perseguía, dice Pablo, perseguía yo este camino, el camino del Evangelio, hasta la muerte. Pablo se está definiendo. Luego dice: prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Oiga eso, verso 5: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos que quieren también recibir, y todos los ancianos de quien también recibí carta para los hermanos. Oiga lo que dice la siguiente fase: y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Así que Saulo de Tarso se está autodescribiendo como un judío nacido en Tarso de Cilicia, pero que realmente la profesión o el encargo, la encomienda que asumió cuando creció era perseguir a la iglesia cristiana. Era tan celoso de la ley judía, de la ley de Moisés, que fue a perseguir a la iglesia naciente, a la iglesia cristiana, pensando que de esta manera estaba agradando a Dios, se estaba consagrando para Dios, matando a cada cristiano. El verso 9 del capítulo 26, el apóstol Pablo sigue hablando y dice, en el versículo 9
de Hechos 26 sigue diciendo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo, ya convertido, mejor dicho, Saulo de Tarso, ya convertido en Pablo, está reconociendo que a quien se estaba enfrentando era al mismo Jesús de Nazaret. Oiga eso, y dice el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Así que Saulo de Tarso era un perseguidor de los santos de la iglesia naciente. Era un hombre que estaba poseído por espíritus que atacaban la santidad, atacaban la iglesia, atacaban al Señor. Óigame bien, dice la escritura en la parte final del verso 10: y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea que Saulo de Tarso se deleitaba viendo morir a muchos cristianos, se deleitaba viendo morir a muchos fieles del Señor. El versículo 11 sigue diciendo: y muchas veces castigándolo de toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así que Saulo de Tarso estaba encarnizado contra la iglesia naciente. Saulo de Tarso estaba encarnizado con la iglesia del Señor. Para él era una gran felicidad perseguir, matar cristianos y dar su visto bueno para que lo mataran, y dar su voto para que mataran y persiguieran cristianos. Oiga, le estoy hablando de Saulo de Tarso, un hombre que se educó a los pies de Gamaliel con las escrituras y todo. Pero surge una pregunta en esta preciosa mañana: ¿por qué Saulo de Tarso perseguía a la iglesia si era conocedor de las escrituras? ¿Por qué Saulo de Tarso entonces perseguía a la iglesia, al que supuestamente tenía que apoyar y respaldar? Porque Saulo de Tarso, óigase bien, conocía al dedillo las escrituras. Este hombre fue docto. Se cree que Saulo de Tarso conocía 5 idiomas, era políglota, tenía conocimiento en derecho y tenía conocimiento en otras áreas. Significa que este hombre tenía una tremenda preparación. Pero la gran pregunta es: ¿por qué Saulo de Tarso perseguía a la iglesia siendo conocedor de las escrituras? Ahora bien, según Gálatas capítulo 1, verso 14, aquí hay una respuesta. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia porque era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Oiga, así lo dice la escritura. Era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. No dice que era mucho más celoso de las escrituras, sino que era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Significa que estaba colocando las tradiciones de sus padres por encima de las escrituras. Ahora bien, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 3, la parte B lo confirma de forma muy puntual. Saulo dice: fui instruido a los pies de Gamaliel. Oiga eso, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. No dice que fue instruido estrictamente en las escrituras, dice que fue instruido estrictamente conforme a la ley de sus padres. Aunque Saulo conocía las escrituras, no las ponía en práctica por las tradiciones y la ley de sus padres. Para un fariseo, oiga esto, las tradiciones eran de más autoridad que las escrituras y de mayor importancia. Oiga eso, lo sigue siendo aún en el día de hoy. Para una persona que conozca las escrituras, oiga esto, y no tenga la revelación de Dios, va a colocar por encima las tradiciones de los hombres, por encima de la Sagrada Escritura. Ahora bien, ya Saulo de Tarso convertido se le llama el apóstol Pablo, y testifica en Hechos capítulo 26, versículo 5, la parte B,
que él vivió fariseo conforme a la más rigurosa secta de su religión. Voy a repetir. El apóstol Pablo, ya convertido, Saulo ya convertido en Pablo, reconoce que él vivió fariseo conforme a la más rigurosa secta de su religión. Recuerde que los fariseos era una secta religiosa que existía en la época que el Señor Jesús nace. Óigame bien, entonces Saulo de Tarso se convierte al Evangelio y el apóstol Pablo en uno de sus testimonios está diciendo que él vivió, oiga eso, conforme a la más rigurosa secta de su religión. Saulo entonces era un fariseo sectario lleno de religión. Él lo está confesando allí en ese pasaje. Ahora bien, por esa otra razón era que también perseguía a la iglesia. Él se ceñía estrictamente a lo que el fariseísmo le había enseñado. Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo él testifica, ya convertido, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, que Saulo de Tarso era un fanático, óigame bien, así como cuando un musulmán se inmola, sí, así era Saulo de Tarso, un fanático a esa secta que lo cegaba y le impedía ver un poco más allá las escrituras para que las pudiera entender. Entonces, al ser mucho más celoso de las tradiciones de sus padres, no estaba practicando la sabiduría que viene del cielo. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa era la sabiduría que Saulo de Tarso estaba aplicando antes de conocer el Evangelio. Verso 16 dice, porque donde hay celo, recuerda que Saulo de Tarso era más celoso. Oiga eso. Y el apóstol Santiago dice, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que lo que había en Saulo de Tarso era un corazón lleno de perversidad, un corazón perturbado, y el que tiene a Cristo en el corazón no puede albergar perversidad y tampoco puede estar perturbado. Verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y escuche, ni hipocresía. Verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso no estaba en el corazón de Saulo de Tarso, sino hasta que se convirtió al Evangelio y comenzó a servirle al Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Alguien que bendiga a Dios en casa y escriba un amén allí. Bien, la religión y todo el que esté en ella siempre va a perseguir a Jesús y a sus discípulos, porque la religión conoce las escrituras, pero no tiene la revelación de ellas. Lo voy a repetir, me gustó esta frase, porque la religión conoce las escrituras, pero no tiene la revelación de ellas. Conoce las escrituras, pero le falta la presencia del Espíritu Santo. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay algo aquí contundente y poderoso. El que tiene el Espíritu Santo no persigue a un santo, porque son de un mismo espíritu, de un mismo sentir y de un mismo parecer. Voy a repetirlo porque eso está bueno. El que tiene el Espíritu Santo no persigue a un santo, aleluya, porque son de un mismo espíritu, de un mismo sentir y de un mismo parecer. Recordemos que la letra sin espíritu
mata. Lo dice 2 de Corintios 3:6. Entonces Saulo de Tarso no tenía el mismo espíritu que había en la iglesia naciente. Había una oposición recia, férrea. Óigame bien, como cuando uno llega a un sector y como que se incomodan los que están allí porque como que sienten que uno fuera un extraterrestre. No. Es que la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, oye, como que les incomoda lo que tienen adentro, ese otro espíritu. Aleluya. Y eso en la iglesia es totalmente diferente, porque un santo no persigue a otro santo. Escúchalo bien, porque somos de un mismo espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Seguimos acá. Esto apenas como manera de introducción. Dice, conocer las Escrituras, me gusta esto, conocer las Escrituras sin conocer el Evangelio nos hace sectarios y religiosos. Repito, conocer las Escrituras sin conocer el Evangelio nos hace sectarios y religiosos. Conocer las Escrituras, conocer el Evangelio y ponerlo en práctica nos hace cristianos, es decir, seguidores e imitadores de Cristo. En otras palabras, conocer las Escrituras, conocer el Evangelio y ponerlo en práctica nos hace discípulos de Cristo. Qué importante entonces es entender por qué Saulo de Tarso no podía dejar de perseguir la iglesia, porque él no era discípulo de Cristo, pues el Evangelio aún todavía no se le había revelado. Ahora, conocer las Escrituras no es suficiente. Conocer las Escrituras no es suficiente para ponerlas en práctica. Se requiere arrepentimiento y se requiere conversión al Señor. Y es entonces cuando aparece la revelación, que es la que nos ayuda a comprender las Escrituras e interpretarlas. Aleluya. Cuando yo me arrepiento y me convierto, la revelación entonces va a llegar sobre mi vida, que me va a llevar a comprender las Escrituras y me va a llevar también a comprenderlas para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Significa entonces que en esa dimensión de fe no se persigue a la iglesia, al contrario, se le ama, se le ayuda, se le edifica, se le bendice y se le desea siempre lo mejor. Hasta allí vamos claro. Bien, vamos a pasar a otro punto ahora, y es hablarles un poquito de la conversión de ese Saulo perseguidor. Hechos 22:6. Testificando el apóstol Pablo. Pero aconteció, dice Pablo, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En otras palabras, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa conmigo? Te estaba dejando tranquilo, has matado a muchos de la iglesia, has perseguido, pero ¿qué es lo que te pasa? Y Pablo dice, y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate. Se llevó un empujón del Señor. Lo mandó el Señor al piso para que respete. ¿Qué es lo que te pasa, Saulo de Tarso? ¿Qué es lo que te pasa? Y dice, ¿qué haré, Señor? Ah, sí sabe. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que se te está ordenando que hagas. Gracias a Dios que de ahí en adelante Saulo se convierte y comienza a predicar y comienza a ganar a todo Asia Menor, estableciendo muchas iglesias y escribiendo la mitad del Nuevo Testamento. Algunos consideran que inclusive escribió la carta a los hebreos para un total de 14, y el Nuevo Testamento tiene 27 libros y cartas. Y Pablo escribe 14, se escribió la mitad más uno. Oiga eso,
Entonces conoció el Evangelio, Saulo de Tarso, y la historia cambió para bien y cambió para siempre. Hasta allí les he hablado de una persona que conoce las Escrituras, pero que no conoce el Evangelio. Y una persona que conoce las Escrituras y no conoce el Evangelio será una persona que perseguirá a los cristianos. Óigame bien, perseguirá aunque venga a la iglesia, no se ha convertido, conoce las Escrituras, habla de las Escrituras, practica muchas cosas de las Escrituras, pero muchas veces se convierte en un perseguidor de la iglesia. Bien, ahora en el punto número 2, oiga esto, voy a hablarle puntualmente de los espíritus que atacan la santidad. Y aquí viene entonces algo bien importante, porque le hablé de Saulo, porque quería presentarle a una persona que ataca la santidad, conociendo las Escrituras y sin ser un hombre de Dios. Bien, espíritus que atacan la santidad, ahí viene lo bueno. Son los mismos que actuaban en la vida de Saulo, oiga eso, teniéndolo engañado y haciéndole creer que de esa manera agradaba a Dios. En la religión, téngalo presente, no vive Dios. En el Evangelio es que Dios vive. En la religión viven los demonios. En la religión viven los espíritus. Pero en el Evangelio vive Dios. Eso era lo que pasaba en Saulo de Tarso. Claro, al no ser cristiano, en él habitaban espíritus inmundos. Oiga eso. Entonces, los espíritus que atacan la santidad son los mismos espíritus que habitaban en la vida de Saulo de Tarso. Veamos. Los 3 primeros espíritus que atacan la santidad los encontramos en Judas. Óigame bien, en Judas, carta del apóstol Judas, capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, versículo 11, mejor dicho. Y dice Judas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aparecen los 3 primeros espíritus que atacan, que persiguen, que chocan contra la santidad de Dios y contra la santidad de los hombres y mujeres de Dios. Ahora bien, este versículo señala que debemos cuidarnos de seguir, número 1, el camino de Caín. Hay que cuidarse de seguir el camino de Caín. Hay que cuidarse del error de Balaam y hay que cuidarse de la rebelión de Coré, porque son 3 espíritus que atacan la santidad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hay que cuidarse? Bueno, porque aparte que persiguen la santidad de Dios, persiguen la santidad del cristiano. Y en esa persecución, esos espíritus engañan a muchos creyentes, haciéndoles creer que esa es la manera como pueden agradar a Dios. Lo mismo que hicieron con Saulo de Tarso, es lo mismo que siguen haciendo con muchas personas que conocen las Escrituras, pero que no conocen el Evangelio. Ahora, el domingo pasado, en algún momento les dije que existen demonios que atacan la iglesia desde afuera, ¿sí? Ejemplo, espíritus de brujería, hechicería, las magias, ocultismo, todos esos espíritus atacan, ¿verdad?, a la iglesia, pero desde afuera, porque no puede congregarse un brujo sin que sea antes descubierto por la presencia de Dios. Entonces atacan desde afuera. Pero hay otros espíritus que atacan desde adentro, es decir, esos espíritus vienen a la iglesia y se congregan en la iglesia usando personas que conocen las Escrituras. Santo, Padre de la gloria. Yo no sé quién entendió eso. Si no, repite el video ahora que se acabe. Escuche eso. Escuche eso. Así como Saulo de Tarso, que era un conocedor de las Escrituras, pero no conocía el Evangelio. Oiga eso. Entonces, hablemos del primer espíritu
que es el espíritu de Caín. Caín, al igual que su hermano Abel, miren las características. Caín, al igual que su hermano Abel, iban al templo. Por eso le estoy diciendo que ese espíritu ataca desde adentro, se congrega. Oiga eso, iban al templo, se congregaban juntos, adoraban juntos, daban primicias como ofrenda a Dios juntos. Pero la historia muestra que Caín terminó matando a su hermano Abel. ¿Y cuándo fue que lo mató? Saliendo de un servicio, ¡ay santo! Saliendo de un culto. Acababan de ofrecer sacrificios a Dios. Acababan de presentarse delante de Dios. Estaban llevando primicia, ofrenda a Dios. Oiga eso, o sea que estaban en culto, se estaban congregando y estando allí, el pensamiento de maldad brotó en la vida y en el corazón de Caín, que terminó llevándose a su hermano para un lugar y lo terminó matando. Ese espíritu ataca la santidad de Dios y ataca la santidad de la iglesia. Oiga esto. Caín terminó ofendiendo a sus padres con la muerte de su hermano. Terminó ofendiendo a Dios y convirtiéndose en el primer homicida de la historia de la humanidad. Encabezó la lista y en honor a ese acto entonces surge un espíritu como el de Caín. Oiga eso. Entonces, definiendo a Caín, Caín es el espíritu de la envidia. Estamos hablando de los espíritus que atacan la santidad de Dios y que atacan la santidad del cristiano. Oiga eso. Caín entonces es el espíritu de la envidia, el que se molesta cuando a su hermano en la fe le va bien, le molesta cuando Dios lo promueve y lo bendice. Hay gente así. Se molesta, se incomodan cuando ven que otro hermano va progresando, va surgiendo, Dios lo está bendiciendo. Ese espíritu se llama Caín. Ojo con eso. Aprendamos a identificar si esos síntomas están en nuestra vida para saber si ese espíritu nos está engañando o nos quiere engañar o simplemente somos conocedores de las Escrituras y no del Evangelio. Seguimos definiendo a Caín. Caín es el espíritu del enojo, porque la envidia produce enojo. Ahora, oiga eso. Abro un paréntesis aquí para hablarle un poco del enojo. Porque no todo enojo es malo. Alégrese por eso. De pronto se preocupó. Yo también me enojo en algunas veces. Pero vamos a explicar por qué. El enojo de Caín es un enojo distinto. El Salmo, oiga eso, el Salmo 7, versículo 11, la parte B dice textualmente: Dios está airado o enojado contra el impío todos los días. Oiga eso. Entonces estoy diciendo que todo enojo no es malo. Porque si todo enojo fuera malo, entonces ¿cómo así que Dios está enojado todos los días contra los impíos? Entonces ¿cómo me le acerco a Dios si está enojado? Pero no. Ahí está hablando de un enojo que así como llega, también se va. Oiga eso. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Significa que sí podemos enojarnos, o hay cosas que en algún momento van a producir enojo en nuestra vida. Pero el consejo está en Efesios 4:26. Dice: airaos, pero no pequéis. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Significa que no puedo permitirme estar enojado antes que el sol se oculte. Si me molesté con la hembra, me molesté con el hermano, con el vecino, con el jefe, me molesté con alguien. Oye, ya van a ser las 5, el sol está que se oculta. Necesito ponerme a paz con ese hermano para que mi oración pueda fluir delante de la presencia de Dios y la santidad se siga manteniendo sobre mi vida de forma intacta o se recupere aquel momento difícil. Oiga esto.
Este es el enojo, ¿sí? Que surge deprisa y que también pasa deprisa. No alberga ningún tipo de resentimiento, ni odio, ni amargura, y todo como que vuelve a la normalidad. ¿Ok? Oiga eso. Entonces, es interesante que entendamos que ese enojo no es condenado por las Escrituras. Oiga eso, oiga eso. Cuando el enojo llegó y así salió. Cuando dice la Biblia que seamos como niños. Los niños pelearon, se jalaron los cabellos y a los 2 minutos como si nada hubiese pasado. Así dice la Escritura y así debe ser nuestro comportamiento. Eso es santidad. Mucha gente no lo ve así, pero así es. Pero si entonces llega el otro enojo, que es el que sintió Caín, oiga eso, oiga eso. Ese otro enojo es de larga duración. Es el enojo donde la persona o el creyente arropa su rabia, la mantiene intacta, la cultiva, no la deja morir y la pone en acción en contra de la persona con la cual está enojada. Se venga, tiende trampa y hace algún tipo de maldad. Ese es el enojo que el Señor Jesús condena en Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oiga eso, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que el matar, como el enojarse de la forma como se enojó Caín, es reprochado por el Señor y es equiparado al asesinato. Oiga eso. Así que asesinar a alguien y enojarse contra su hermano con la intención de vengarse y hacerle daño están en la misma categoría de pecado. Óigalo bien. Así que a practicar santidad, mis hermanos. Oiga eso. Primera de Juan capítulo 3, verso 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Ay, santo! Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Habla del enojo que sintió Caín. Sí, Caín no sintió un enojo y lo dejó pasar. No. Dejó que llegara el resentimiento, el rencor, la amargura, el odio. Y ese es el enojo que el Señor reprocha. Así que usted tiene derecho a enojarse, pero no albergar ese enojo por mucho tiempo. Recuerde que el mismo Jesús se enojó, se airó cuando vio que el templo estaba lleno de cambistas. Había un mercado dentro del templo y llegó volcando mesas y las palomas salieron volando y las monedas cayeron al piso y los becerros salieron por aquí que más derecho. Pero fue un enojo, oigan bien, un enojo santo, decía el pastor Carlos Reyes, un enojo que así como llega, sale y no alberga ningún tipo de enojo, de resentimiento, de maldad en el corazón. Pero Caín sí albergó todas esas cosas en su corazón. Pastora Alex, ¿usted cómo lo sabe? Ya te lo voy a explicar. ¿Por qué sabemos que Caín sí albergó esos malos sentimientos? Sencillamente porque terminó matando a su hermano Abel, producto de aquel enojo que se desprendió de la envidia que sintió cuando Dios bendijo a su hermano en su lugar. Ahora escuche, matar y enojarse de esta manera tiene el mismo calificativo de juicio, lo dije anteriormente. Así que es importante entender que uno puede enojarse o sentir ira, pero no puede mantenerse enojado y tampoco puede mantenerse airado. Santiago 1:20 dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Si yo decido permanecer enojado y airado, entonces no voy a obrar conforme a la justicia de Dios, sino conforme a la justicia del hombre, o en el peor de los casos, conforme a la justicia del mismo enemigo. Ahora, sigo adelante. Cierro el paréntesis. Vuelvo con Caín. Caín también es el espíritu del engaño y el espíritu de la hipocresía. Génesis 4:8, la parte A dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Lo estaba engañando. Y muy bien que actuó como si nada estuviera pasando, pero por dentro estaba ardiendo en envidia, en enojo, en odio, en resentimiento. Como no pudo matar a Dios, entonces mató a Abel. Porque la rabia primero fue contra Dios, la disimuló, y entonces Dios se dio cuenta, lo reprende. Sin embargo, él sigue disimulando, actuando como si nada estuviera pasando, y se llevó a su hermano al campo y allí lo mató. Entonces Caín es el espíritu de la muerte, o representa al espíritu de muerte, porque terminó levantándose contra su hermano después de haberlo engañado y terminó matándolo. Pero Caín también es el espíritu de la mentira y del descaro. Dice que Dios le dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Supongo que respondió así. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿qué te pasa, Dios? Así que es un espíritu de la mentira y del descaro. Oiga eso, porque él sí sabía dónde estaba su hermano y qué había hecho con él. Pero Caín también es el espíritu de la maldad. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, este primer espíritu ataca la santidad con engaño, con hipocresía, con muerte, con mentira, con descaro, con maldad, con envidia, con enojo, óigase bien, y con todo lo que implica el comportamiento de Caín frente a su hermano Abel. Entonces, si hay algún sentimiento en cuanto a la descripción que dimos, sacúdase en esta mañana, reprenda eso, porque no es el espíritu de Dios, es un espíritu maligno que te está atacando, que te está engañando para que ataques a tu hermano en la fe y le hagas la vida imposible. Espíritu de Balaam es el segundo espíritu que ataca la santidad de Dios. Oiga eso, oiga eso, oiga eso. Ahora es día, una conocedora de las Escrituras, oiga qué tremendo, me hizo una amenaza por Messenger. Me amenazó de muerte. ¿Cómo le parece? Me amenazó de muerte. Y yo la pastoreé, que es lo peor. Ingrata, si me está viendo. Conocedora de las Escrituras, porque no le puedo llamar hermana a una persona como esa, aunque se congregue y hable en lengua. Me amenazó de muerte. Me contó los días sobre la tierra. Y hasta me mandó un cáncer, imagínense. Y es cristiana, ¿cómo te parece? Irrespetuosa. Porque se está metiendo contra un hombre que Dios invistió como pastor y se está metiendo en un problema serio. La que se puede morir es ella antes de tiempo, porque está atentando contra la santidad de un hombre de Dios, de un pastor que también la alimentó por mucho tiempo. Me reservo el nombre para no, pero tuvo la osadía, y por eso dije, necesito armar esta temática, irme de frente contra esos demonios, desenmascararlos. Yo no sé si me iré a quedar solo en la iglesia con mi esposa, con Jesús David y con mis dos hijas, no sé, pero estos demonios los voy a desenmascarar en el nombre de Jesús, porque ya me cansé de estar lidiando con ellos, aunque Jesús lidió con esos demonios y a nosotros también nos toca lidiar, lamentablemente.
Si a Jesús le tocó lidiar con ellos, imagínense, a la iglesia también nos tocará lidiar con ellos. Sin embargo, dije, me voy a tomar la tarea para desenmascarar esos demonios, para desenmascararlos delante de Dios y de los hombres y dejarlos grabados allí, para que las personas que sean engañadas por estos demonios puedan salir de aquella cautividad y comprender la verdad del Evangelio eterno de Jesucristo y vivan la santidad bíblica y la santidad que Dios demanda para su iglesia, y no sean como Saulo, porque hay Saulos de Tarso y hay Saulas también de Tarso. Saulos y Saulas. A mí me amenazó una Saula de Tarso. En estos días, porque me han amenazado muchas veces, pero esta está reciente, en plena pandemia, imagínense. Oye, no entendiendo que uno está librando tremendas batallas. En esta pandemia uno ha librado crisis, sino que uno no se lo dice a la iglesia. Crisis de cualquier tipo, de cualquier índole. Pero como uno, como hombre de Dios, no puede venir a quejarse en plena guerra y en plena batalla, sino que como líder le toca a uno poner el pecho a la circunstancia y comenzar a defender al grupo que Dios ha puesto a su alcance, para que sigan perseverando en el camino y en la fe del Dios Todopoderoso. Por eso usted me disculpa si me ha visto predicando durante más de 5 meses y medio, porque no puedo soltarle esta responsabilidad a ustedes con mi iglesia, porque entiendo por la palabra que en medio de una batalla, de una guerra, de una crisis, a uno como líder le toca estar al frente de esa batalla. No importa si sea pasando el Niágara en bicicleta, llevando una palabra de aliento, de ánimo y que los pueda sostener en la fe hasta que pase todas estas circunstancias que se está viviendo en el mundo actual. Lo viven los que no son cristianos y también lo vivimos nosotros como iglesia. Ahora bien, paso entonces al espíritu de Balaam, el segundo espíritu que ataca la santidad de Dios y la santidad del cristiano. Y ese espíritu lo encontramos no solamente en Judas, sino que también en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Óigase bien, Balaam es el espíritu que se lanza por lucro para enseñar lo malo. O sea, tras que va a hacer lo malo, hay que pagarle. Poder en Jesús. Entonces Balaam es el espíritu que ataca dentro de la iglesia, que por lucro enseña a poner tropiezo para que el hermano caiga. Y Jesús dijo, ay del que haga tropezar a uno de mis pequeños. Es mejor que se cuelgue una piedra de molino y se vaya a lo profundo del mar. En otras palabras, Jesús lo mandó a suicidarse. Vea, si va a servir de tropiezo, mejor suicídese. El mismo Jesús lo dijo. Padre Santo. Jesús dijo eso, vaya a las Escrituras y lo va a encontrar. O sea, ay del que le sirva de tropiezo a uno de mis pequeños. Es mejor que se ponga una piedra de molino y se lance al mar, dice la Escritura. O sea, que se suicide. O sea, es menos grave suicidarse que servir de tropiezo. Es lo que esta Escritura significa. Por eso que la santidad, amados hermanos, tiene un nivel muy alto en la vida cristiana. La santidad tiene un nivel muy alto, un estándar muy alto, muy alto. Y recuerda que Jesús es el modelo. La estatura a la cual hay que llegar se llama Jesús. Lo enseñábamos el domingo pasado. Ahora bien, Balaam es el espíritu que por lucro enseña a comer cosa sacrificada a los ídolos. Oiga eso. Es importante que usted como hombre de Dios y como mujer de Dios, cuando vaya a una actividad, tenga cuidado si de pronto usted va de pronto a una actividad y lo que están celebrando allí es un culto a los ídolos y hay una tremenda comida y si usted lo invitaron de pronto a predicar o algo por el estilo, predique y puye el burro, pero no participe de esa comida que en ese momento tal vez ha sido sacrificada a los ídolos.
Es importante que lo tengamos en cuenta. Hay pastores, si la Biblia dice que oremos y la bendigamos, sí, cuando yo no sé la procedencia. Voy a un restaurante, yo no sé ni en quién creen ni los que la cocinaron ni los que la vendieron. Entonces la oro, Padre, por objeción de conciencia. Pero si ya yo sé que fue que celebraron de pronto las 9 noches, hicieron una comida en honor al muerto, usted da el mensaje y vea, piérdase por ahí. Sí. Pues si es en homenaje a un ídolo, usted haga lo propio y piérdase por ahí. Porque es sacrificado a los ídolos. Si usted sabe a ciencia cierta que es sacrificado a los ídolos. Si usted no sabe, pues sencillamente, tú calalita, tú calala, tú que haces aquí, que la viene para acá. Y la oramos y la presentamos a Dios. Y para adentro, en el nombre de Jesús. Ni pregunte. Bien, Balaam también es el espíritu que por lucro enseña a cometer fornicación y todo tipo de inmoralidad sexual. En otras palabras, Balaam es el espíritu que enseña a fornicar y adulterar dentro de la iglesia. Mucha gente dirá, ¿y cómo será eso? Para que tengamos discernimiento de espíritu, amados hermanos. Hay un tercer espíritu que ataca la santidad. Aparece en Número capítulo 16. Este es el tercer espíritu que se levanta contra la santidad de Dios y contra la santidad del cristiano. Escuche esto. Coré es el espíritu dentro de la iglesia que se revela sin tener razón de ser. Coré es el espíritu de la rebeldía, del rebelde sin causa en Dios, con causa en Él. Coré es el espíritu que usa su influencia, pero para mal. Coré es el espíritu que paraliza el avance de la iglesia. Comienza con murmuraciones, con chismes y forma un complot y eso paraliza. Ese es Coré dentro de la iglesia. Coré es el espíritu que manipula e incita a los líderes a que se rebelen contra su mentor, contra su líder o contra su pastor. El espíritu de de Coré, es que se parecen. se parece. Coré es el espíritu de la calumnia. Óigase bien. Es el espíritu que irrespeta y desacredita, óigame bien, a su líder, a su mentor o a su pastor. Coré es el espíritu que descalifica a su líder, a su mentor y a su pastor. De esta forma ataca la santidad de Dios y ataca la santidad del hombre de Dios. Coré es el espíritu que hace que el mentor, líder o pastor se enoje. Oye, Coré es tan terrible que hace que el pastor se enoje, que hace que el líder se enoje, que coja rabia y que peque contra Dios y contra la iglesia. Ese es Coré. Coré es el espíritu de la usurpación. Coré es el espíritu que espera la caída del líder. Eso espera Coré. Coré es el espíritu de la ingratitud. Después de haberle servido, después de haberle ayudado, después de haberle dado la mano, Coré es el espíritu de la impiedad, amados hermanos. Si estas cosas están dentro de su vida, reprenda ese demonio, reprenda ese espíritu, échelo por fuera, échelo por tierra y provoque que el Espíritu Santo comience a hacerlo en nueva criatura y a provocar un impacto poderoso al interior de su vida. Hay un cuarto espíritu que ataca la santidad. Son 5, ya me faltan 2. El cuarto espíritu que ataca la santidad bíblicamente es el espíritu de los Nicolaitas. Óigame bien. Aparece en Apocalipsis 2.15. Aparece también en el 2.6, si no estoy mal, 2.6 o 2.7 de Apocalipsis. Pero me quiero enfocar en el 15. Oiga eso. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Oiga esto. Nicolaita es el espíritu
que busca enseñorearse del pueblo. Enseñorearse del pueblo. Es el espíritu que ataca al pastor para que se enseñoree de la iglesia y desplace a Dios. Es el espíritu que se asocia con el culto al ego, al yo. Oiga eso. Y busca que la iglesia gire en torno a él y no a Dios. Ese espíritu ataca al pastor de forma directa. Ataca al evangelista. Ataca al salmista. Ataca al maestro, al profeta. Sí, que provoca que todo gire a su alrededor. Sí, se quiere convertir en el centro de atención y termina desplazando a Dios. Por eso es que Dios lo aborrece. Porque entonces este espíritu es el espíritu que se asocia también con el culto a la idolatría, ¿sí? Donde el pastor o líder se hace autoidolatrar. Y es un principio que a Dios le desagrada. De esa forma también ataca ese espíritu, la santidad de la iglesia. Si usted y yo sentimos que esas cosas quieren llegar a nuestra vida, reprendamos eso en el nombre de Jesús, porque el primer lugar lo ocupa el Señor. Amarás a Jehová tu Dios y en segunda instancia amarás al prójimo. La iglesia tiene que girar alrededor de Dios. Lo decía el domingo pasado, el modelo es Cristo, no el pastor, la pastora, los líderes, porque no somos el centro de la iglesia. El centro es Cristo. De hecho, la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. Y nosotros como iglesia, el cuerpo. Bien. Entonces los nicolaitas es el espíritu que desplaza a Dios de la iglesia. Ese fue el espíritu que atacó la iglesia de la Odisea. Terminaron sacando a Dios. Se hicieron autosuficientes y por eso el Señor les dijo tibios, que los iba a vomitar de su boca. Y por último, mis estimados hermanos, ya nos queda el último, es el espíritu de Jezabel. Bíblicamente son los 5 espíritus que han atacado al pueblo de Israel en el antiguo pacto y que atacan la iglesia en el nuevo pacto desde el huerto hasta el final de los siglos. Y yo se lo estoy demostrando y se lo voy a demostrar por un ejercicio práctico. Ya voy a entrar con Jezabel, no se preocupe. ¿Qué espíritu operó, por ejemplo, en el rey Saúl? De esos que he mencionado. A Saúl lo atacó el espíritu de Caín, porque ese es el espíritu que persigue al hermano para matarlo. Saúl intentó matar a David en más de 12 oportunidades. No estaba Dios por ahí, en la vida de Saúl. Por eso es desechado. Y obviamente operó también el espíritu de Jezabel, porque fue a consultar a las brujas, a la divina de Endor. De eso voy a hablar más ahorita. Otro ejemplo práctico. ¿Qué espíritu atacó, por ejemplo, a Adán y a Eva? El espíritu de los nicolaitas. Quisieron desplazar a Dios para ser igual a Dios y robarse el centro, imagínate, de atención. Ese fue uno de los tantos. ¿Qué espíritu, por ejemplo, atacó a Herodes, a los faraones? Espíritu de Caín. ¿Qué espíritu atacó a David cuando pecó con Betsabé? Lo atacó Jezabel. Lo atacó también Balán, que es el que enseña a practicar las inmoralidades sexuales. Bien, veía un programa ahora día en Los Informantes, donde una muchacha cristiana en Santa Marta terminó siendo una mujer transgénero. Esa es la palabra que usan para decir que se convirtió en lesbiana o que se transformó. Una mujer transgénero que se va a casar con uno que fue actor, que le dieron 3 isquemias y que yo realmente no lo vi muy bien en esa entrevista y creo que se están aprovechando de ese muchacho. Porque esa muchacha cristiana, que su pastor la mandó a orar, la mandó a ayunar, lo que dijo fue que ella era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Otra palabra que se han inventado. Yo era una niña atrapada en el cuerpo de un niño.
era cristiana. ¿Por qué terminó allá? Porque se dejó atacar de estos espíritus, no los contrarrestó y al final de la historia, hombre, terminó esta muchacha desviándose del propósito. Bien, Jezabel, el quinto y último espíritu que ataca la santidad, está en Apocalipsis 2:20. Y Dios le dice a la iglesia en Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que soportas, que sostienes que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces Jezabel es el espíritu que manipula y usurpa la autoridad de su mentor, de su líder y de su pastor. Y cuando no puede lograrlo, se rebela contra él y lo ataca. Lo que pasó con Elías. Cuando Elías no quiso acceder a las pretensiones de Jezabel, Jezabel inmediatamente decretó una orden de muerte para el profeta Elías. Y tuvo Elías que irse. Jezabel es el espíritu del ocultismo dentro de la iglesia. Es el espíritu del ocultismo, óigame bien, que hace pasar la adivinación por la profecía. ¿Sí? Son los soñadores que mancillan la carne y que no tienen el espíritu. ¿Sí? Entonces Jezabel es el espíritu que hace pasar la adivinación por profecía. Por eso se requiere discernimiento de espíritu en este tiempo para no dejarnos engañar y para no dejarnos meter el dedo en la boca. Me meten el dedo en la boca y se lo muerdo. Oiga, sí señor. Jezabel entonces es el espíritu que enseña y seduce a los hombres y mujeres de Dios a fornicar. Óigame bien. Y cuando habla de fornicación, habla de porneia, del griego porneia, que abarca todo tipo de inmoralidad sexual. Oiga eso, un día en un ayuno aquí, un fufurufo, que nunca más lo he visto, gracias a Dios, venía a unos ayunos y me dijo, pastor, yo necesito que usted me acompañe a mi apartamento para que me lo ore, porque tengo unas luchas con unos demonios. Y él como que pensaba que iba a ir solo. Y me dijo, ay, no sé, pastor, aquí, se subió aquí, me mostró el ombligo, aquí, que lo orará aquí. Manda cáscara. Él ora un macho aquí en el ombligo. Poder en Jesús. Señor, ni a las mujeres ajenas tampoco, solo el ombligo de mi mujer. Y entonces, aquí, pastor, no sé, hay como un demonio que me pica los suéteres aquí en el ombligo. Me lo dijo aquí en pleno ayuno el demonio ese. Yo digo, bueno, yo voy, no te preocupes, yo voy. Pensó que iba a ir solo. Me llevé a la hermana Cedí. Me llevé a la hermana Isabel. Me llevé un poco de mujeres para allá. Y oramos. Y lo ministramos. Y le reprendimos ese espíritu de homosexualismo. De frente mar. A los pocos días, declarado en el barrio. Y dije, demonio bandido. Me estabas atacando con ese espíritu inmundo. Te conozco, bacalao, cuando vienes de medio lado. Ese espíritu ataca dentro de la iglesia. Usted sabe que el diablo no respeta pinta, amados hermanos. El mismo diablo se atrevió a tentar al mismo Jesús, que ese diablo no nos tiente a nosotros. Oiga eso. Lo reprendemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Entonces, Jezabel es el espíritu que enseña. Oiga eso. Y que seduce a los hombres y mujeres de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y parece que en esa época, en el Imperio Romano, acuérdese que los romanos fueron conquistados por los griegos culturalmente. Los romanos conquistaron a los griegos política y militarmente, pero los griegos culturalmente conquistaron a los romanos. De tal manera que en esa época se sacrificaba a los ídolos. Y entonces allí estaba aconteciendo esa situación que también ocurre en estos tiempos. Solo de una forma muy sutil,
de forma distinta, pero que también hay que tener mucho cuidado. Jezabel es el espíritu que persigue la autoridad de Dios para matarla. Lo había dicho en el caso de Elías. Jezabel es el espíritu del soborno, que le gusta, vea, por debajo cuerda, sobornar, que fue el espíritu que atacó a Simón, el brujo que se convirtió en Samaria con Felipe. Le ofreció plata a Pedro para recibir al Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: perezca tú y tu dinero, porque el don de Dios no se compra con dinero. Entonces, amados hermanos, si usted identifica un personaje en la Biblia que le falló a Dios, cualquiera de estos 5 espíritus fue quien lo atacó y tal vez no discernió y no tuvo la capacidad para resistir el embate de ese enemigo. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y podemos de una u otra manera resistir cada uno de estos espíritus que atacan la santidad de la iglesia y que atacan la santidad del Dios Todopoderoso. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, porque esas personas que conocen las Escrituras, que también se congregan y que están bajo la influencia de esos espíritus, tienen apariencia de piedad, hermano. Uno los oye hablar y dice: wow, conoce de Biblia, y cómo se guarda, y cómo es que habla. La Biblia dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, no andes con ese tipo de gente, porque te van a contaminar, porque te van a afectar. Sí, apariencia de piedad. O sea, aparentan una cosa, pero por dentro son como lobos y lobas, lobos rapaces y lobas rapaces. Y si usted quiere saber más, léase Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 4 y al 5. Y allí usted va a encontrar las características de todos esos espíritus resumidos en las palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Ahora bien, estos espíritus óigame bien, estos 5 espíritus fueron los mismos que operaron en los fariseos en la época que Jesús muere, la secta a la que Saulo de Tarso pertenecía. Y esa fue la razón por la cual, oiga, esos fariseos persiguieron a Jesús, atacaron a Jesús, persiguieron la iglesia, atacaron la iglesia, hasta mataron a Jesús, mi hermano. Porque la meta de esos demonios es matar la vida de un hombre de Dios, matarlo ministerialmente. No le estoy hablando de brujos ni de hechiceros, le estoy hablando de personas que conocen las Escrituras y que llegan a la iglesia y se congregan, pero están engañados por esos demonios y desde adentro comienzan a atacar, creyendo que de esa manera están agradando a nuestro Dios. Y están totalmente engañados y equivocados. Los fariseos, oiga, tuvo el Señor que lidiar con ellos. Tuvo que lidiar y los atacó de forma frontal. Si hay alguien que atacó a los fariseos, fue el Señor Jesús. Les dijo hijos de víbora, el mismo Juan el Bautista les dijo hijos de víbora, hijos de serpiente, hijos del diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. O sea, ese mensaje fue para los fariseos, para los escribas, para los doctores de la ley. No fue nunca para la iglesia. Y tampoco fue nunca para el inconverso. Ese mensaje fue directo para los fariseos que albergaban esos 5 espíritus en sus vidas y que los llevaba a atacar al Señor y a atacar la iglesia, como ocurre hoy en día en la vida de muchas personas que conocen las Escrituras. No puedo llamarle cristiano porque un cristiano no ataca a otro cristiano. Pero un conocedor de las Escrituras sí puede atacar a un cristiano que no haya conocido el Evangelio y que no se haya convertido al Señor y que no haya nacido de nuevo. Entonces el Señor, ¿qué hace? Enfrentó a los fariseos. En el capítulo 23 de Mateo, no lo puedo por el tiempo, pero usted puede leerlo en su casa y dése cuenta cómo el Señor en un momento dado se armó de coraje y valentía y comenzó a atacar a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los escribas que son doctores de la ley, y frontalmente los confrontó y los enfrentó
y los fariseos crujían los dientes con ganas de matarlo, pero el Señor siempre se les escabullía porque todavía no había llegado su hora. Oiga eso, amados hermanos, ese espíritu que operaba en los fariseos opera en este tiempo de la misma manera. Se congregan, adoran, se saben las escrituras, pero terminan matando al hermano si es posible. Oye, quieren ver al hermano caído, frustrado, que la iglesia sea destruida, que el pastor Ale sea destruido, que sus hijos sean acabados, y comienzan a atacar y comienzan a perseguir con su lengua y comienzan a difamar y comienzan a visitar hermanos de la iglesia para llevarles una mala información y decir cosas que no son. Están no bajo el Espíritu Santo, porque el que tenga el fruto del Espíritu Santo no hace eso. Están bajo el espíritu del maligno, están bajo la potestad de las tinieblas. Bíblicamente lo estoy demostrando, amados hermanos. Ahora, a este tipo de personas no se les puede llamar hermanos y mucho menos cristianos, porque para que sea hermano tiene que nacer de nuevo. Y si nace de nuevo, tiene el fruto del Espíritu Santo. Y si nace de nuevo, entonces es hijo de nuestro Padre. Y eso nos hace hermanos en la fe. Un santo no ataca a otro santo porque es del mismo Espíritu Santo. Pero si tiene otro espíritu, créeme que lo va a atacar. Entonces, significa que no se les puede llamar hermanos. De esas personas yo dejé de llamarlos hermanos ya. Y no, ese tipo de personas no se les puede llamar ni hermano ni cristiano, porque cristiano es alguien que es seguidor de Cristo. Cristiano es seguidor de Cristo y se convierte en un discípulo de Cristo. Óigase bien, es un simple conocedor de las Escrituras, como Saulo de Tarso. Y en esa condición, obviamente, va a atacar, va a perseguir, va a señalar, va a querer acabar, arruinar ministerios, iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el consejo, ya para terminar, ahora sí, aprendamos a identificar qué espíritu es el que se está moviendo en nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro entorno, para saberlo atacar. A veces la iglesia solamente reprende al Negro Felipe, al Indio Guaycaipuro, a María Leonza, a Nicanor Ochoa, a la princesa Rosita, a los 7 demonios, a los 7 impotencias africanas. Amado, reprenda a Caín. Hermano, reprenda a Balán. Hermano, reprenda a Coré. Hermano, reprenda a los Nicolaitas. Hermano, reprenda a Jezabel. Y hay un sexto espíritu que no lo voy a tocar hoy. Es el espíritu del machismo. Ese lo vamos a hablar, si lo permiten, el próximo domingo o el que viene más arriba. Ese otro espíritu que ataca también la santidad en la iglesia. Ahora bien, ¿qué debo hacer? Aprender a identificar qué espíritu se está moviendo para saber cómo atacar, desenfundar las epístolas de San Pablo y mandarle un balazo a esos demonios y mandarlos para los lugares desérticos y áridos en el nombre de Jesús. Tercer y último puntico, Jesús defendió la santidad y atacó los espíritus de los cuales yo le he hablado. Mateo 23, lo puedes leer en tu casita allí, y quiero terminar con Juan 13:34. Dice, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Significa que el amor hace la diferencia. Caín no tuvo amor, Balán no tuvo amor, Coré no tuvo amor, los Nicolaitas no tuvieron amor, y mucho menos Jezabel. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ay, pastor, ¿y cómo sé yo que tengo amor? Váyase a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, y allí usted va a definir el concepto del amor. Último versículo, para los que están grabando. 1 Juan 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, anda como Saulo de Tarso.
Pero si ama al hermano, anda como el apóstol Pablo. Y una frase ya finalmente, ya la última frase. Amar, le regalo esta frase que me dio el Señor. Amar es la relación apropiada que nuestro prójimo y también hacia nuestro enemigo. La repito, me desconcentré. Amar es la reacción apropiada hacia nuestro prójimo y también hacia nuestros enemigos. Mateo 22, 39 y Mateo 5, 44. Amar hace la diferencia para identificar esos espíritus. Cuando un cristiano, un discípulo, oiga eso, estoy hablando de alguien que se convirtió, ese cristiano no abandona la iglesia, no abandona al pastor, si sabe que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios, que es un hombre que, según Hebreos 13, 7 y 17, ha dado un resultado, ha dado ejemplo y ha mostrado frutos dignos de arrepentimiento. Porque el amor no abandona, dice 1 Corintios 13, 13. Oiga eso. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. O sea, el que ama no abandona. Así que una persona que te abandona no te ama. Finge amarte, pero mentira. Está influenciado por Caín para perseguirte. Entonces, como no puede atacarte de frente dentro de la iglesia, entonces se sale de la iglesia para poderte atacar desde afuera. Y entra en el terreno no de Dios, sino en el terreno del diablo. Que Jehová lo reprenda en esta hora. Quiero orar por los hermanos, amigos y personas que están en esta transmisión. Me extendí un poquito hoy, pero no podía dejar esto corto ni mucho. Padre, en esta mañana presentamos a la iglesia Jesucristo es el Señor del Concilio de Boston en las colonias, en Soledad Atlántico, en sus diferentes sedes, en Tasajera, en Guamachito, en Ciudad de Cali y en cada lugar de Colombia y el mundo donde nos están sintonizando a esta hora y posteriormente en diferido. Oramos para que esos 5 demonios salgan de la iglesia, salgan de las personas que realmente tú vas a convertir y que serán piezas clave para el evangelio y para la iglesia. Reprendemos toda obra de las tinieblas, quebrantamos los yugos del mal, echamos por tierra toda fuerza oscura del enemigo y pedimos que en esta mañana el poder del cielo, la potencia divina del Todopoderoso comience a intervenir de manera sobrenatural, colocando el fruto de tu espíritu en la vida de cada persona que se convirtió genuinamente y que tal vez está siendo atacado por estos demonios que le impiden avanzar y que impide avanzar la iglesia del Señor para gloria y honra del Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Guárdanos en esta mañana. Quiero anunciarte ya para despedirme que a las 11 de la mañana tendremos la transmisión de la iglesia infantil Grandes Conquistadores, para que te conectes allí y compartas con tus niños. Recuerda que los niños por este mes no los vamos a congregar mientras nos acomodamos los adultos y sabemos cómo es el manejo del proceso de los protocolos de bioseguridad. Pero el próximo domingo le invito a que se inscriba con el hermano Neida, porque ya el próximo jueves y el próximo domingo tendremos aquí ya el servicio en vivo, pero también lo estaremos transmitiendo a través de la plataforma de Facebook de nuestra página. Les recuerdo el ayuno presencial también el próximo sábado aquí en la iglesia, 9:30 de la mañana. Ahí estaremos aquí los que consideren ayunar. El día jueves, 7 en punto de la noche, el jueves sin límite, y tendremos de lunes a viernes el devocional aquí también 5 de la mañana, 3 de la tarde y también por la plataforma de Facebook. Así que un abrazo cariñoso para ti, Dios te bendiga, Dios te guarde y el próximo domingo continuaremos con la 4ª parte. No te lo pierdas porque esto cada día se pone mejor. Dios te bendiga y Dios te guarde hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.